Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Hoy, 26 de mayo del 2024, los saluda Jairo Ruiz y todo el equipo de Univertopías, María Eugenia, Olga Castiblanco, Olga Salcedo, Marisol Camacho, Edgar Ramírez, Daniel, Paula y Andrés, todo el equipo técnico. En fin, todos los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías. Estamos llegando a la emisión 242 y damos con ella un fraternal saludo a todos los que contribuyen a la construcción de un país justo, digno y equitativo para toda y todo colombiana y colombiano. En esta emisión, finalizando la 15ª semana del periodo electivo 2024-1, trabajaremos en de las reformas universitarias que, con Olga Salcedo, seguimos revisando por qué el PUI, Proyecto Universitario Institucional del 2018, debe ser la guía de la reforma curricular de acuerdo a la presentación que hace la profesora Olga Salcedo con base en el documento ¿A qué nos referimos cuando hablamos de flexibilidad e internacionalización del currículo? Por parte de Mario Díaz Villa en la tercera presentación de este documento. En segundo término, en el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos, la profesora Marisol Camacho continúa analizando los factores salariales y nos explica cómo es eso de la prima de Navidad. En tercer término, en Cómo Vamos UD, con quien les habla, una mención sobre los 6 proyectos que aparecen en la agenda del Consejo Superior Universitario y que están en la página principal de la universidad. Y para terminar, con cápsulas para la memoria, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón nos hacen el recuento de lo que ocurrió en la década de los 90, desde que asume Juan Enrique Niño Guarín, pasa Lombardo Rodríguez y Luis Alfonso Ramírez, hasta la llegada de Yesín Navas y Luis Carlos Molina, finalizando la década, y cómo se desarrollan el sistema de investigaciones, algunas carreras de carácter artístico, en convenio con el distrito, la Facultad Tecnológica, el Estatuto Académico, el Estatuto General y cómo en ese recorrido se impone la Ley 30 de 1992. Por ahora nos vamos a nuestra primera zona musical. En comparsa El Joyero, ahora no busca justicia. Primer paso doble semifinal. Y saben que su muerte es cuestión de suerte o es cuestión de tiempo. Sin
Occidente, masacran con su bomba enfermos, ancianos, mujeres y niños. No le llamen guerra, que es un exterminio. No le llamen defensa, porque es la venganza de un viejo fascista. Es igual de asesino y de miserable que lo terroriza. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? En las pasadas emisiones de Univertopías hemos reiterado lo importante, necesario y pertinente que el Consejo Académico fundamentado en el PUY 2018 opte por la apertura de la Universidad Distrital para que la comunidad universitaria, junto con la dirección y gobierno de la institución, converjan en el marco de la diferencia, en el por qué, en el para qué, en el cómo y en el con qué, implementar la flexibilidad y sus dimensiones que plantea el PUY 2018. Por tal razón, en las últimas dos emisiones de Univertopías y en la de hoy, terminaremos por socializar el texto elaborado por la Unidad de Asuntos Curriculares de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, intitulado ¿A qué nos referimos cuando hablamos de flexibilidad e internacionalización del currículo? Producto del foro realizado en febrero de 2019, abre comillas, flexibilización e internacionalización curricular en la Universidad de Antioquia, cierra comillas. Evento que fue presidido por el profesor jubilado de la Universidad del Valle y reconocido experto en los campos de la educación, de la pedagogía y del currículo, doctor Mario Díaz Villa. Recordemos que en la anterior emisión de Univertopías, el doctor Mario Díaz Villa apuesta por una concepción de flexibilidad curricular como, abre comillas, principio relacional que alude a la experiencia del debilitamiento de los límites, cierra comillas. Y como debilitamiento de límites, la flexibilidad corresponde a una práctica esencialmente crítica. En el presente programa compartiremos la apuesta conceptual del doctor Díaz Villa respecto a la internacionalización contenida en el apartado denominado, entre comillas, las apuestas, y finalmente las propuestas que hace a la comunidad universitaria. Señala el documento en comento. Díaz parte, en primera instancia, de una diferenciación básica de la internacionalización con respecto a la globalización. Afirma que mientras la globalización corresponde, abre comillas, al flujo de tecnología, economía, conocimientos, personas, valores, ideas que a través de las fronteras afectan a cada país de manera diferente en virtud de la historia, las tradiciones, la cultura y las prioridades de cada nación, cierra comillas. La internacionalización, por su parte, refiere a, abre comillas, la manera en que un país responde a dichas influencias, cierra comillas. Es decir, que tiene un sentido activo y presupone las diversas prácticas y tendencias globalizadoras del mundo de hoy. Desde el punto de vista del currículo, la internacionalización puede abordarse y desarrollarse entonces desde distintas perspectivas. Desde las actividades formativas del programa, desde las competencias a desarrollar en los estudiantes, desde los valores ciudadanos a inculcar, desde los contenidos disciplinares a tratar y, en suma, desde cada uno de los procesos de relacionamiento del programa y de la universidad en su conjunto. Así las cosas, para Díaz, la internacionalización curricular debe corresponderse no solo con una concepción amplia del espectro político, científico y social que circunda a la universidad de hoy, sino también con los modos en que la universidad o un programa académico actúa deliberadamente frente a las dinámicas, propósitos e influencias mismas que se mueven en dicho espectro. Bajo esta idea, Díaz invita a una concepción más orgánica y activa de las relaciones de los programas académicos con el mundo de afuera. No se trata solamente de incorporar discursos y modelos foráneos, sino también de producirlos, o en su defecto, de transformarlos o adecuarlos a su realidad. No se trata solamente de adaptarse a las dinámicas predominantes de validación y legitimación del saber, sino también de generarlas o de reivindicar otras. En términos cartográficos,
esta concepción implica no solo una mirada del norte hacia el sur, sino también del sur hacia sí mismo y hacia el norte, a su vez de oriente hacia occidente y viceversa. En términos culturales, implica escuchar y aprender de nuevas voces locales y regionales, entre paréntesis, indígenas, afrocolombianas, raizales, etc., y propender por su visibilización y reconocimiento efectivo. Sin embargo, para lograr ello, los estamentos universitarios requieren procesos continuos integrales de flexibilización, esto es, de acciones encaminadas a debilitar sus propios límites, mediante la elevación consciente y consensuada sobre sus propias condiciones, dinámicas y estructuras internas, a fin de propender por su mejoramiento y el cumplimiento satisfactorio de su encargo social. De cara a este reto, el profesor Díaz dejó planteadas algunas propuestas y apreciaciones finales que podrían ayudarle a la comunidad universitaria a transitar dicho camino de transformación. Las propuestas. En primer lugar, Díaz advierte sobre el carácter esencialmente cultural del currículo, bajo el cual entiende no solo el reflejo social de la división del trabajo dentro de la misma universidad, sino también un hábitus de competencia y privatización de los espacios formativos. La hiperespecialización de los saberes suele derivar en el surgimiento de pequeños territorios discursivos a los cuales solo pueden ingresar los reconocidos expertos. Bajo esa perspectiva, los territorios o asignaturas fungen como estados soberanos respecto de marcos más amplios a los que efectivamente pertenecen y deben estos su correspondencia: el programa académico, la unidad académica, la universidad, la sociedad, el Estado mismo. Así pues, lo que Díaz destaca como primer paso a la eliminación de la territorialidad del currículo. El currículo pertenece a la comunidad universitaria y se debe moralmente, entre paréntesis, legalmente en el caso de las universidades públicas, a la sociedad. De ahí que su cuidado y desarrollo sea un asunto de todos. En segundo lugar, Díaz señala la necesidad de hablar un lenguaje común y definir unas reglas y mecanismos de juego claros en la gestión curricular de los programas académicos. No se pueden llevar a cabo acciones como universidad si las partes no se comunican y comprenden entre sí, Torre de Babel entre paréntesis, y no conocen con detalle el modo adecuado de hacer las cosas. Como organismo, la universidad requiere para su salud y desarrollo que cada uno de sus miembros cumpla debidamente con la función que le corresponde. Para ello es necesario atender tanto a las necesidades del todo como a la de cada una de sus partes. Y ese cuidado, en términos curriculares, refiere tanto a acciones administrativas y presupuestales como también a acciones formativas. Díaz señala la formación de profesores en temas de pedagogía y currículo como un elemento sustancial de cara a la transformación y mejoramiento de toda institución educativa. Finalmente, como estrategia de atención y resolución tanto de estos aspectos estructurales relativos al currículo en general, como a la flexibilidad y a la internacionalización del mismo en particular, Díaz defiende la necesidad de contar con una política curricular o un proyecto educativo institucional. En el caso de la Universidad Distrital es el PUI 2018. En ese sentido, celebra que la Universidad de Antioquia haya decidido asumir dicho reto y con mayor razón el que se haya propuesto su construcción de una manera abierta y participativa, pues ello no solo resulta coherente con el carácter esencialmente cultural del currículo y de los procesos formativos en general, sino que le otorgará también al proyecto educativo institucional la identidad y legitimidad necesarias que faciliten su apropiación e implementación por parte de la comunidad universitaria. Hasta aquí el texto completo producto del foro Flexibilización e Internacionalización Curricular en la Universidad de Antioquia, el cual análogamente
genera en nosotros, entre otras, las siguientes preguntas. Primero, para la Universidad Distrital es una estrategia de mercadeo considerar que un proyecto curricular es flexible porque se ofrece en horarios o días no convencionales, se desarrolla de manera virtual o a distancia, incluye cursos selectivos, incluye espacios académicos adicionales nivelatorios, optativos y libres, como lo propone el proyecto de acuerdo de reforma curricular del Consejo Académico. Segundo, actualmente la Universidad Distrital considera que el currículo tiene un alto componente de internacionalización porque algunos estudiantes y profesores han realizado pasantías en el exterior, se cuenta con estudiantes o profesores visitantes, se ofrecen cursos en inglés y en otros idiomas, se han establecido convenios con algunas universidades, se educa por competencias y se ha reducido la duración del programa acorde con la tendencia norteamericana y europea. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Muchas gracias, profesora Olga. Y entonces nos queda planteado allí cada uno de estos interrogantes. ¿Por qué el PUY no se ha tomado en plenitud de condiciones desde el 2018 para hacer la reforma académica o curricular que se está planteando por parte del Consejo Académico y el Consejo Superior? ¿Por qué no se ha hecho la reforma estructural de la universidad para poder hacer objetivo un proyecto de internacionalización con todos los elementos que se plantean? ¿Por qué no se tiene en cuenta un criterio de flexibilidad curricular real, en donde los límites sean transversados, pero teniendo en cuenta que hay unas estructuras? Ahí están las preguntas, ahí está la reflexión. Gracias, profesora Olga. Y nos vamos para nuestra siguiente zona musical. En esta oportunidad, con Aterciopelados, Errante Diamante. Ahí yo me fui porque me tocó. Ay, pero allí dejé mi corazón. Dejé la vajilla y el televisor, dejé mi casita, mi terruño, mi asadón. Cambié mis paisajes, mi brisa serena, por fríos semáforos y sucias aceras. Cambié árboles de fruta por pedir limosna en la ruta. Ahí yo me fui porque me tocó. Ay, pero allí dejé mi corazón. Dejé mis muertos sin enterrar, por el río bajaba la subienda criminal. Soy viajero de ausencias, cargo a cuestas mi moral, llenito de miedo y de soledad. Pero si sigo vivo, por algo ha de ser. Pa'lante, pa'lante, errante diamante,
un héroe ambulante para santo aspirante que velo se levante. La verdad escalofriante y sus miserias se destapen. La justicia haga parte de esta historia espeluznante. Que la fe radiante vuelva a acompañarte, valentía tan gigante y una fuerza tan brillante. Tu pa'lante, tu aguante, errante, diamante. La verdad escalofriante y sus miserias se destapen. La justicia haga parte de esta historia espeluznante. Que la fe radiante vuelva a acompañarte. Valentía tan gigante y una fuerza tan brillante. Tu pa'lante, tu aguante. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Buenos y bonitos días para cada una de las personas que nos escuchan. Les habla la profesora Marisol Camacho Velante. Hoy, en el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos, continuaré con el análisis de las resoluciones de vinculación para el periodo 2024-1 de los docentes bienes hora cátedra prestaciones de la Facultad Tecnológica. Presentaré un ejercicio aritmético simple para calcular el monto que la administración debería liquidar para la prima de Navidad, una de las prestaciones que se debe pagar a los docentes de vinculación especial según el mandato de la sentencia C006 de 1996, y mostraré la respectiva comparación con el valor que aparece escrito en las resoluciones. Antes de comenzar, permítanme nuevamente pegar un grito, que ya lo he dicho, no es un grito vagabundo, pero es que, ¿cómo me compongo yo si me sigue doliendo el alma? Señores directivos, rector, vicerrectores y decanos, ordenadores del gasto, les recuerdo que hoy completamos una semana más de oprobiosa discriminación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Aún no se hace efectivo el pago del aumento salarial retroactivo y no se han ajustado los salarios para las próximas mensualidades de los docentes de vinculación especial. Hoy ya completamos más de 40 días desde que los empleados públicos de carrera, los trabajadores oficiales de la universidad y ustedes recibieran esos reajustes. Ordenar el reajuste salarial oportunamente es su deber legal y el disfrute de dichos beneficios es un derecho para todos. Es de su responsabilidad promover actuaciones en justicia y equidad y garantizar que todos los trabajadores desarrollen sus funciones en óptimo nivel de bienestar. Las situaciones de discriminación para el 70% del estamento docente para los llamados de vinculación especial son diversas, reiterativas y en muchos casos están decretadas en normas internas. Yacen sin revisión constitucional y justificadas meramente por la autonomía universitaria, como si esta fuera la norma de normas, como si estuviera en la cima del marco legal nacional. Esta situación de discriminación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas adquiere categoría propia. Bien podría ser catalogada como discriminación basada en el tipo de vinculación laboral docente. En los últimos episodios, teniendo en cuenta los apartes de los considerandos de las resoluciones de vinculación, resumiendo, se ha establecido que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas no tiene potestades legales para establecer un régimen salarial y prestacional para los docentes que clasifica bajo la modalidad de vinculación especial. Si bien es cierto que en la Ley 30 se establece que estos pagos se hacen conforme a las reglas que acuerde cada universidad,
que lo mismo se establece en el decreto 1279 y en diferentes conceptos jurídicos tanto del Departamento Administrativo de la Función Pública como en la Oficina Jurídica de la Universidad Distrital y en otros marcos legales. También es cierto que en todos ellos se aclara de manera taxativa que esos acuerdos deben ser ajustados a las normas constitucionales y al marco legal nacional vigente. En especial, dice que debe sujetarse a los designios de la Ley 30. Sin embargo, los artículos 73 y 74 de esta ley, aquellos que se refieren al régimen salarial y prestacional de los docentes ocasionales y de hora cátedra, fueron declarados parcialmente inexequibles mediante la sentencia C006 de 1996 de la Corte Constitucional. El contenido de esta sentencia desarrolla de manera amplia y contundente diferentes aspectos en relación con los derechos de los docentes ocasionales y catedráticos de las universidades públicas, para concluir de manera categórica que los profesores ocasionales de las universidades estatales u oficiales tendrán derecho, a partir de la fecha de este pronunciamiento, al reconocimiento proporcional de las prestaciones sociales que se aplican a los profesores empleados públicos de carrera. Y se pronuncia de manera similar en relación con los docentes de hora cátedra. Debe corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales. Deben pagárseles proporcionalmente al tiempo trabajado. Otro tratamiento desconocería el principio de igualdad y de justicia y se vería evidentemente discriminatorio. De las prestaciones a liquidar, prima de servicios, prima de Navidad, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, cesantías e intereses de cesantías, haremos el ejercicio aritmético para el cálculo de las cesantías y la prima de Navidad. Pongamos un ejemplo. Para un docente hora cátedra prestaciones en categoría asistente con una asignación de 16 horas lectivas semanales, se han fijado en la resolución de vinculación para 4.5 meses el total de salarios en 12.482.928 pesos. Esta liquidación se ha realizado con el valor del punto del año 2023. Recordemos que los BINES seguimos en espera indeterminada del aumento salarial en 2024. El salario mensual para este docente será de 2.773.984 pesos. El resultado de dividir la totalidad de salarios en 4.5 meses. Cesantías. La ley establece que para salarios mensuales fijos se liquidan a razón de una mesada por cada 12 meses de servicio o proporcionalmente al tiempo de servicio. En este caso, para el periodo 2024-1, la porción de año laborada por el docente es la fracción 4.5 doceavos. Así que las cesantías se calculan una mesada por la porción de año laborada, es decir, una mesada por 4.5 doceavos, que en nuestro ejemplo viene a ser 2.773.984 por 4.5 doceavos, que nos da 1.040.244. ¡Oh! Es la misma cantidad que aparece en la resolución. Es decir, está bien calculada tomando como base un salario sin el aumento salarial para el 2024. Las cesantías es la prestación más sencilla de calcular, pero nos servirá como elemento de comparación para las otras prestaciones. Veamos la prima de Navidad. La prima de Navidad se determina para un año de servicios por la suma de los siguientes términos. Primero, la remuneración mensual, más 2. Una doceava de la prima de servicios, más 3. Una doceava de la prima de vacaciones, más 4. Una doceava de la bonificación por servicios prestados. He dado los valores para un año porque la proporcionalidad del pago al tiempo de servicio lo establece la sentencia C006. De entrada, vamos a hacer la primera gran observación. El monto de la prima de Navidad debe ser mayor al monto de cesantías, porque suma más elementos que el cálculo de las cesantías. Aunque la administración liquida en ceros la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados, contrariando los mandatos constitucionales, si quitamos estos de la sumatoria, aún así seguirá siendo mayor a las cesantías porque debe sumar una doceava de la prima de vacaciones. El valor a pagar por la prima de Navidad debería ser mayor a 1.040.244, pero el valor que aparece en la resolución es 924.662 pesos, es decir, más de 100.000 pesos por debajo de las cesantías. Además, si el cálculo se efectuara sin contrariar el mandato constitucional, el valor de la prima de Navidad debería ser 1.227.488 pesos,
es decir, apreciado docente de cátedra en categoría asistente con 16 horas semanales. Déjeme decirle que le liquidan 302.000 pesos menos de lo normado. Ay, ay, ay. Y tenemos situaciones análogas para el resto de primas que deben ser pagadas. El atropello más grande lo comete la administración al no pagar la prima de servicio, cuyo valor sería ligeramente superior al valor de las cesantías. Me despido con la siguiente invitación. Señor administrativo o directivo, comprométase con un nuevo contrato social en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Comprométase con la igualdad de oportunidades y enarbole las banderas de la equidad. Feliz día para todos. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Gracias, profesora Marisol. Después de oír la intervención de la profesora Marisol, lo mínimo que uno podría pensar como profesor ocasional y catedrático es que hay que hacer alguna reclamación. Una reclamación por el no incremento salarial al que se tiene derecho y debería estarse pagando. Y dos, ¿por qué nos están pagando por debajo de lo que corresponde la prima de Navidad? Igual, después los otros factores se irán mirando. Por ahora nos vamos a nuestra siguiente zona musical, el homenaje al docente temporal desde la Universidad del Valle. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. En las universidades públicas de la nación hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco trabajador, al servicio del Estado con su grandiosa labor. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Se los vincula por meses y trabajan en exceso. Se les paga pequeñeces en un injusto proceso. No van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. Luchemos por acabar esta historia de maldad, porque merecen gozar de grata estabilidad. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Vamos a garantizarles digna remuneración, pues debemos repararles y hasta pedirles perdón, que no sean despedidos por caprichos inferiores o apetitos desmedidos de malignos directores. Florecerá la esperanza que anhela la humanidad si hay justicia y enseñanza en cada universidad. Al docente ocasional que la está pasando mal, luchemos por acabar esta historia de maldad. Al docente ocasional que la está pasando mal, si hay justicia y enseñanza, florecerá la esperanza.
Podemos repararles y hasta pedirles perdón. Al docente ocasional que la está pasando mal. Al docente ocasional que la está pasando mal. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? ¿Cómo vamos, UD? Vamos a hacer una rápida revisión de lo que en la página de la Universidad Distrital se llama Proyectos de Acuerdo. Cuando usted ingresa a la página de la universidad, se encuentra con varios de los íconos de la universidad. Está inicio, nuestra universidad, programas, admisiones, investigación, vida universitaria, y por allí se encuentra después de gestión académica con proyectos de acuerdo. Usted pica allí y se encuentra con 6 acuerdos que supuestamente están en desarrollo. Algunos de ellos incluso ya vencieron en cuanto al periodo de aportes. El primero que aparece allí es proyecto de actualización de la planta de personal administrativo. Si usted pica en ver más, se encuentra con el proyecto y se encuentra con los documentos de apoyo al proyecto y dice un aviso: fecha de cierre de comentarios jueves 18 de abril del 2023, con un eslogan: porque juntos construimos la universidad que soñamos. Da risa realmente, porque de construir la universidad que soñamos habrá que verlo, y habría que mencionarlo porque en la Asamblea Universitaria el Acuerdo 01 de 2020 señala que en políticas de largo plazo, en políticas de estatutos, es la Asamblea Universitaria requisito necesario para que estos trámites se den. Es requisito de trámite. Y este estatuto jamás pasó por la Asamblea Universitaria. Y seguimos revisando, ahorita miramos uno por uno, o por lo menos apartados de alguno de ellos. Aparece un segundo proyecto que se llama Proyecto de Acuerdo de Estatuto de Personal Administrativo. Ojo, el anterior se llamaba Proyecto de Actualización Planta de Personal Administrativo. Recordemos que con base en estas dos se dio ya una primera reforma. Con base en ella han venido discutiendo los sindicatos y con base en ella se dio un desliz del señor rector en el cual su cargo nunca aparecía. Ya eso fue resuelto. Si yo pico en ver más, se presenta la Secretaría General de la Universidad Distrital Francisco José Caldas en cumplimiento del dispuesto en el Acuerdo 03, por el cual se modifica el reglamento interno de la Universidad, del Consejo Superior Universitario, publica para su conocimiento el proyecto de acuerdo por el cual se adopta el Estatuto de Personal Administrativo. Viene el proyecto de acuerdo de Estatuto de Personal Administrativo, una serie de documentos asociados. Se puede bajar la versión PDF del estatuto y encontrar allí en qué consiste. Sin embargo, habría que hacer la revisión, que ya este estatuto está en vísperas de ser aprobado porque ya con los sindicatos parece haber llegado a acuerdos, pero tiene exactamente el mismo defecto de trámite que hemos mencionado con el primero. No pasó nunca por la Asamblea Universitaria. Es autónomo el estamento administrativo para montar y desarrollar con la administración acuerdos frente a la planta de personal y al Estatuto de Personal Administrativo, pero una vez se hubiese aprobado el Estatuto General, en donde hay relación de grandes políticas, de grandes ejes temáticos. Aparece un tercer proyecto de acuerdo de Estatuto General. El proyecto de acuerdo de Estatuto General es el que entregó la Asamblea Universitaria, es el que lleva desde junio de 2022 en debates, es el que hemos estado informando, y cuando se entra y se revisa cuál es el documento, se encuentra uno con una hoja de Excel. Allí aparecen el documento que entregó la comisión al Consejo Superior Universitario, aparece la matriz de trabajo de análisis de la sesión hasta la 17, la exposición de motivos y la propuesta
teóricamente original de la Asamblea Universitaria. De los proyectos relacionados hasta ahora, este es el único que cumpliría el régimen de trámites, pero lleva más de 2 años de debate, es decir, se instala una nueva asamblea universitaria o se pretende instalar una nueva asamblea universitaria y no se ha terminado con la tarea de la primera asamblea universitaria por parte del Consejo Superior Universitario. Si seguimos revisando, nos encontramos con un cuarto proyecto, el proyecto de acuerdo mediante el cual se crea el Fondo para el Pago del Pasivo Pensional. Allí encontramos que hay un proyecto de acuerdo de reforma de pensiones y aparece un registro para hacer los comentarios que está todavía vigente, que es hasta el 14 de junio del 2023. Eso quiere decir que sobre este todavía hay posibilidad de hacer acuerdos. Este debe ingresar a la Asamblea Universitaria, pues seguramente por lo que es un proyecto que se viene trabajando desde el año 2000, cuando se le exigió a la universidad que precisara cómo iba a resolver el problema de las pensiones, seguramente no debía ingresar, pero atendiendo a que nada que resuelven eso, atendiendo que es uno de los problemas serios que tiene el Consejo Superior Universitario, debería darse una revisión por parte de la Asamblea Universitaria como máxima instancia de participación. Y si seguimos revisando, nos encontramos con otro acuerdo, el acuerdo que se llama Régimen Disciplinario de la Universidad Distrital. Ese régimen disciplinario, recuerden que originó muchísimos debates. Ese debe pasar por la Asamblea Universitaria en términos completamente obligatorios, porque es el régimen disciplinario que pretende tocar absolutamente a todos los trabajadores de la Universidad Distrital. En este caso se encuentra uno con un documento que dice Proyecto de Régimen Disciplinario Docente. Y los docentes debemos conocerlo, ese debe entrar a la Asamblea Universitaria. Y nos encontramos que los demás que decían se iban a discutir al interior del Consejo Superior Universitario no aparecen. Es decir, el régimen disciplinario se redujo fundamentalmente al régimen de los docentes. Aquí aparece el documento propuesto por el Consejo Superior Universitario. Están los considerandos y están el acuerdo que tiene varios capítulos. El capítulo 1, disposiciones generales, que va hasta el artículo 7. No aparece un capítulo 2, falta de una vez al capítulo 3, que es lineamientos en casos de violencias basadas en género, que va de ese artículo 8 hasta el artículo 9. Ahora sí aparece el capítulo 2, título 1, régimen disciplinario docente, que recoge los artículos del 10 en adelante hasta el 18, donde aparece un título 3 que se llama procedimientos, que va de allí hasta el artículo 36. Eso es lo que se encuentra allí en la página. Pero como decimos, es un documento que debe pasar a la Asamblea Universitaria. Y aparece otro proyecto. El sexto, proyecto manual específico de funciones de la Universidad Distrital. El manual de funciones de la Universidad Distrital. En ese manual de funciones de la Universidad Distrital nos encontramos con una serie de documentos asociados. Viene el manual específico y allí se precisa que pueden hacerse comentarios. Sin embargo, no se señala hasta cuándo. Ese manual específico ya aparece, es lo que aparece. Es el manual específico Planta Global de Personal Administrativo, un documento presentado en diciembre de 2023, dice aquí, en donde aparecen los cargos de la universidad, es decir, se liga con los 2 primeros proyectos y con base en ello aparecen la descripción de cargos, las obligaciones y el quehacer de cada uno de los componentes. Es un proyecto bastante largo. Lo que haremos en Univertopías a partir de este momento es analizar uno por uno, o por lo menos describir uno por uno de los proyectos aquí formulados. Por hoy lo dejamos así y continuamos en nuestra siguiente emisión con el régimen disciplinario que aparece aquí. Somos pueblo, somos alma, somos nido, somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, Ude?
Cápsulas para la memoria UD. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muy buenos días para todos. Continuando con nuestras cápsulas para la memoria UD, llegamos en este recorrido alrededor de las administraciones de la universidad y lo que han sido los hitos académico-administrativos que hemos venido teniendo a través de los tiempos. Pues hemos llegado a la década de 1990, una década que pues fue caracterizada por unos hitos importantes para la educación superior en el país, y en particular pues en 1991 se expide la Constitución Política de Colombia, y en ese marco pues se dan líneas fundamentales para el desarrollo de la autonomía universitaria. Posterior a ello, y en desarrollo de lo mismo contemplado en la Constitución Política, pues se expide la Ley 30 de 1992, que definitivamente se constituye en un punto de referencia para las universidades en el país, para las instituciones de educación superior en general y particularmente pues para las universidades públicas del país. Ya en nuestra universidad distrital durante esta década pues vivimos un conjunto de reformas en la forma como desarrollamos nuestras actividades misionales, y pues también en el marco de esta nueva Ley 30 de 1992 se desarrollan algunos ordenamientos normativos al interior de la universidad y en desarrollo pues de la autonomía universitaria. Arrancando la década de los 90, entre los años 1990, 1991, 1992, estuvo ejerciendo como rector el doctor Juan Enrique Niño Guarín, y particularmente en estos tiempos pues se ve un movimiento importante en temas administrativos. Se dictan las normas de personal administrativo, se aprueba la planta de personal administrativo, se dicta un régimen de adquisiciones, se crean algunos programas de formación. En particular vale la pena recordar que en el año 1991 se crean los programas de artes escénicas, plásticas y musicales para ser ofrecidos por la universidad en convenio con el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Ya luego de la expedición de la ley 30 y más hacia el año de 1994-1995, estuvo ejerciendo como rector el doctor Lombardo Rodríguez, y lo acompañó en esta gestión el doctor Luis Alfonso Ramírez como vicerrector. Fueron unos años en los que pues se crea la Facultad Tecnológica, por ejemplo, como hito académico administrativo, y se reglamenta el sistema de investigaciones. También se crea la Oficina de Relaciones Interinstitucionales en el año 1994 y el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, que pues para la universidad sienta unas bases de desarrollos tanto organizativos pues como del tema de investigación también, y las infraestructuras para investigación. Ya para los años 96, 97 y 98, el doctor Luis Alfonso Ramírez ejerce como rector encargado en la universidad, y en varias oportunidades y durante este tiempo se desarrollan estatutos, es decir, se da cuenta de la autonomía universitaria, se expide el estatuto académico en el año 1996, que está vigente todavía hoy en día. En el año 97 se expide el Estatuto General, el Acuerdo 03 del Consejo Superior Universitario, que también se encuentra en vigencia. Se expide el Estatuto de Contratación, es decir, son unos años en los que la universidad, en el marco de su autonomía, define sus normas internas, mucho de sus normas internas, y particularmente de los dos cimientos de la organización, como lo son el Estatuto Académico y el Estatuto General. Ya cerrando esta década, hacia el año 99, el doctor Jesús Navas Peñaranda ejerce como rector y lo acompaña en la vicerrectoría el doctor Fabio Lozano Santos. Ya cerrando una década que pues tuvo mucho movimiento en la expedición de estatutos y organización en la universidad, para ya cerrar la década con la rectoría del doctor Luis Carlos Molina Ramírez.
pues sentamos con esta década mucho de las bases de nuestra organización y de nuestra reglamentación interna. Sí, exactamente, estamos hablando de que la década de los 90 fue una década bastante convulsionada en términos de reformas. Había un ambiente, una necesidad de ajustar algo, de aumentar la identidad institucional, de trabajar unidos por sacar adelante una institución que tuviera buen nombre, buena imagen. Había una necesidad de depurar procesos y bueno, era ese ambiente de reformas. Habían también muchos intereses y propuestas, ¿no? Entonces, en el año 90 coincide con un periodo en el país en donde se estaba expidiendo una nueva constitución política que contemplaba a la educación como derecho fundamental y a la educación superior como un servicio público. Se empezaba a hablar de la autonomía universitaria, que le daría pues una vida propia y un sustento a la educación superior, y eso pues quedó consagrado en la Ley 30 de 1992. En el 93, como ya lo dijimos, pues en la rectoría de Lombardo Rodríguez se crea la Facultad Tecnológica, liderada por el profesor Roberto Vergara Portela, quien después sería rector encargado de la universidad años después. La Facultad Tecnológica se abre con mecánica, electricidad industrial y después sistematización de datos y construcciones civiles. También en ese periodo hubo un movimiento en términos de la seguridad social de los profesores, porque en el año 93 entra en vigencia la Ley 100 y eso obliga a las universidades estatales a traspasar a los planes obligatorios de salud pues a los profesores, y ahí empieza el asunto de las pensiones, porque ya las universidades no podían administrar por ley esto. En el año 94 se crea también la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual se inauguraría en el año 97 en la sede del Venado de Oro, en donde está hasta hoy, allá en la avenida Circunvalar. También en el año 95 la universidad adquiere un inmueble en la calle 34 con 13, en donde se instala una sede de posgrados. Y finalmente en esa década, bajo la rectoría de Yesid Navas, en el 99, se presenta la propuesta de plan de desarrollo institucional que se titulaba Por la universidad que queremos. Y ahí se busca participación democrática de los estamentos, directivos, docentes, funcionarios administrativos y estudiantes. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Muchas gracias, profesora Olga Castiblanco y profesora María Eugenia Calderón. Tenemos pues el recorrido claro de los últimos rectores del siglo pasado, la década del 90. Arrancando con Juan Enrique Niño Guarín, pasando por Lombardo Rodríguez y Luis Alfonso Ramírez, que fueron los primeros que participaron en consultas, pasando por Yesid Navas hasta llegar a Luis Carlos Molina, la creación de la Facultad Tecnológica, la creación del sistema de investigaciones, el Estatuto de Acuerdo Académico 04 del 96 y el Estatuto General 03 del 97, el ingreso de programas de artes plásticas y artes escénicas en la Universidad Distrital en convenio con el distrito. Y es la hora de nuestra parte final, nuestra última zona musical con los Rolling Runners, Keith Leach, No nos vamos a callar. Para esta estúpida guerra y somos las madres sin sus hijos, campesinos sin sus tierras. Por eso nos sobran las razones para disparar balas de justicia con canciones. Y es que por eso aquí seguimos los carrangueros de origen capitalino, los que nos tratamos de parcero y de vecino. Somos los que honramos el legado campesino. No vamos a callar. Somos la fuerza del mar, grandes como la montaña, como el rugido de la tempestad, y no nos vamos a callar. Somos la fuerza del mar, grandes como la montaña, como el rugido de la tempestad, y no nos vamos a callar.
hemos ido, firmes por el campo y por los pueblos oprimidos. Aquí estamos firmes, no nos hemos ido, firmes por el campo y por los pueblos oprimidos. Aquí estamos firmes, no nos hemos ido, firmes por el campo y por los pueblos oprimidos. Aquí estamos firmes, no nos hemos ido, firmes por el campo y por los pueblos oprimidos. Me fue bien adentro el campo, el rancho, la tierra, el arao, donde no escuchan si reclamo que porque... Y después de este tema, nuestro cierre y el deseo porque le hagan el pago justo a los profesores ocasionales y catedráticos con su respectivo retroactivo y todos los factores salariales. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, agradecemos a nuestro equipo técnico, Daniel, Andrés y Paula, a todos los que contribuyen con sus esfuerzos para la realización de este programa, a nuestros invitados, a quienes nos oyen a través de las ondas electromagnéticas. Un abrazo y el deseo porque la construcción del país justo, digno y equitativo que todas y todas nos merecemos se haga realidad. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Y una vez terminada nuestra transmisión radial, continuamos con nuestro suplemento. Vamos a trabajar fundamentalmente dos temas. En Univertopías y el proceso de paz en Colombia, nuestra habitual lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones, el título Narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia, el subtítulo Impactos en los territorios y las víctimas. Y en segunda instancia, en la actualidad universitaria en Colombia, 3 anuncios rápidos. El primero de ellos se nomina a Laura Beaney Quevedo Álvarez como representante de los estudiantes al Consejo Superior Universitario con 4.600 votos. Enseguida, la lectura o revisión de la carta enviada por el Ministerio de Educación Nacional a los participantes de la Mesa del Acuerdo Nacional por la Educación Superior, presentando el protocolo de funcionamiento. Y en tercer lugar, el resumen de la asamblea triestamental citada en la Facultad Tecnológica para el 21 de mayo pasado. Por ahora nos vamos a nuestra primera zona musical suplementaria, en este caso la canción Sin Miedo, que viene desde México, pero en este caso interpretada por el pueblo ecuatoriano, los Rumiñahui. Ahí va.
tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las guarmis marchando en Pichincha, por todas las guambras peleando en Fajardo, por todas las guaguas luchando en el valle, por todas las madres buscando en San Pedro. Estamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Venezuela es fuerte, nos queremos vivas, retraiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día fulano te apaga los ojos, y a nada me calla y a todos te sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy María, soy Paola y soy Angélica. Soy Carmen, soy Teresa y soy Rosa. La niña que subiste por la fuerza. Soy madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. por todas las guarmis marchando en el centro, por todas las chicas peleando en Capelo, por todas las guaguas aquí en Rumiñahui, por todas las madres buscando en La Tola. Estamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Venezuela es fuerte, nos queremos vivas, retraiga con fuerza el feminicida. Retraiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Que viva la paz, la equidad y la justicia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. En Univertopías y el proceso de paz en Colombia arrancamos con la lectura del documento Hallazgos y recomendaciones, narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia. El subtítulo Impactos en los territorios y las víctimas. La guerra contra las drogas ha conllevado a un enorme impacto en las poblaciones rurales y urbanas más empobrecidas, los campesinos, los usuarios de drogas y los pueblos étnicos. Es posible identificar tres formas de victimización anejas a tal política: la del narcotráfico, la de la política de drogas prohibicionista con su consiguiente militarización y la del modelo de acumulación del mercado de la cocaína basado en la violencia. Es imposible trazar una clara línea divisoria entre las víctimas del narcotráfico y las del conflicto armado. Y si bien hay zonas grises en el carácter de esa violencia, de acuerdo con la relación entre crimen y política establecida por el análisis de la Comisión, muchas de ellas requieren un reconocimiento que las incluya en el análisis del conflicto.
Por ejemplo, 107 personas murieron en el atentado al avión de Avianca del 27 de noviembre de 1989, llevado a cabo por el cartel de Medellín. Muchas de las víctimas del avión y en general del narcotráfico y el narcoterrorismo han carecido de verdad y a sus victimarios los ha cobijado la impunidad. Las víctimas consideran que la histórica invisibilización y negación a las que han sido sometidas por el Estado sigue vigente. Durante los 80, muchos jueces del país fueron asesinados o tuvieron que exiliarse al recibir amenazas de narcotraficantes. Sus vidas se vieron truncadas porque llevaban procesos contra la mafia o contra entramados paramilitares ligados al narcotráfico. Un secretario penal del circuito de Medellín le contó a la comisión que en 1984, después de la muerte del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, Pablo Escobar inició una campaña para sobornar jueces con el fin de desaparecer los procesos en su contra que estaban a punto de salir a la luz pública. Quienes no aceptaron el soborno fueron asesinados. Comillas. Los jueces no aceptaron dineros, aquí se pararon en la raya. Y ahí fue donde empezaron a matar funcionarios de la rama judicial. Mataron a una juez de instrucción criminal que se llamaba Ceci Cartagena. Después otro, Mayer Marín, a una juez Mariela Espinosa. Ella fue magistrada. A ella la mataron siendo magistrada cuando era juez de circuito. Le quemaron el juzgado porque en el juzgado de ella había un proceso contra él. Entonces quemaron el juzgado. Le pusieron una bomba por la ventana. Eso pasó. Esa fue la guerra y aquí no había cómo proteger a los jueces. No había forma de protegerlos. Este relato aparece en la entrevista 429, exfuncionario de la rama judicial. Continúa el texto. La disputa por el Estado también se dio en el campo de la función pública con un profundo impacto en la democracia y la institucionalidad cuando sectores militares hicieron alianzas con el narcotráfico. La impunidad y el peligro rondaron las investigaciones de la masacre de la Finca, Honduras y La Negra. Turbo Antioquia, el rol central del narcotráfico y paramilitarismo en el exterminio contra la UP. El embate de los carteles de Medellín y de Cali contra los jueces. Y la escuela de sicarios del Magdalena Medio, del Yarí en Meta y Caquetá, y de El Azul en Putumayo. Este entramado de actores legales e ilegales detonó persecuciones, amenazas y asesinatos. En todos estos casos hubo un sector en el Estado, fuerza pública y agencias de inteligencia que fungió como defensor y beneficiario de estas alianzas. El sistema judicial y la oposición política fueron los sectores más victimizados. Un testimonio de la destrucción de un sindicato judicial en el Valle por parte de las redes de protección construidas por el cartel de Cali le relató a la comisión lo vivido en la década del 80. Comillas. Y eso era una cosa de Vox Populi. Se sabía, pero como siempre, se calla todo. Se cierra la cita. Más de 30 años después, una fiscal le relató a la comisión otros hechos recientes que le llevaron al exilio, como las graves amenazas a toda su familia por parte de una estructura del cartel del norte del Valle. Comillas, es que para mí los paramilitares no se han acabado. Cierra comillas. Desde mediados de los años 80, al menos los cultivadores y pobladores de territorios con coca y marihuana han sufrido la violencia de los choques entre los distintos grupos armados que han tratado tanto de controlar el mercado de la cocaína como de llevar a cabo una guerra insurgente contra insurgente en la que la población civil ha sido afectada en primer término. La disputa e imposición a través de la violencia, la consideración de la población
como enemigo por los diferentes grupos y las respuestas violentas ante las resistencias frente a la imposición han producido miles de víctimas, especialmente entre la población campesina y los pueblos étnicos. Crímenes contra usuarios de drogas. Otro patrón de victimización es el de los crímenes por discriminación contra los usuarios de drogas en el marco del conflicto armado. Esto conjugó una mirada estigmatizante promovida por el discurso global imperante que instaló en Colombia la idea del consumidor como alguien que debía y podría ser eliminado de la sociedad. En las FARC-EP fue un tema de control de sus combatientes y el ELN consideró que los narcodependientes son enfermos. El control del consumo y el microtráfico está basado en la estigmatización de la sociedad en muchas áreas rurales de control de las FARC-EP, donde se promovió con mayor vehemencia la violencia contra los consumidores de drogas fue en aquellas regiones con presencia paramilitar. Por ejemplo, desde 1998, las AUC llegaron al Valle del Cauca a combatir a la guerrilla que había establecido su control sobre las rutas del narcotráfico en la región. Para ganar legitimidad entre la población, los paramilitares dijeron que iban a combatir a los drogadictos, pero contradictoriamente, como señala el relato de una trabajadora en prevención de consumo, eran ellos quienes habían promovido el consumo de drogas, regalándola como el ejercicio inicial, el trabajo inicial del establecimiento. En la guerra contra las drogas, los consumidores se convirtieron en objetivo militar, ya fuera por esas acciones de eliminación de población considerada marginal, o en otros casos para disminuir el riesgo de denuncias, como en el caso de algunas ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos positivos. De acuerdo con los testimonios y documentos recogidos por la Sala de Reconocimiento de la JEP, entre el 21 de enero del 2007 y el 25 de agosto del 2008, miembros del ejército acantonados en la región del Catatumbo, norte de Santander, asesinaron a consumidores de drogas, una situación de suma vulnerabilidad en la que se encuentran muchos usuarios. La comisión reconoce entonces que buena parte de las víctimas de la llamada guerra contra las drogas y del narcotráfico lo son